Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. ¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas. Me da mucho gusto volverles a saludar en una emisión más de Simi Chat, aquí por medio de Simi Radio. Le mandamos un saludo a Oliver que nos acompaña desde la cabina. Yo soy la psicóloga Viviana Pérez, estoy en el Centro Simi de Salud Emocional y también en la línea morada. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto para toda la gente que nos puede empezar a escribir, a llamar, que quieran compartir algún caso, con mucho gusto les vamos a estar leyendo durante la emisión del día de hoy. Recuerden que nuestro número telefónico es completamente gratuito, marcando al 800-911-3232. Y si marcan en la opción número 8, se encontrarán con el servicio de línea morada, un servicio especializado para atender casos de violencia de género con mujeres. También aquí abajo encuentran nuestra dirección de correo electrónico, al igual que nuestras redes sociales. Recuerden que todos los martes y jueves tenemos emisiones en vivo por medio de SimiChat en punto de las 6 de la tarde. Tengo el gusto el día de hoy de presentarles el tema cómo proteger a los adolescentes de la violencia. Es un tema sumamente interesante. Para ello nos estarán acompañando dos expertas en el tema. Tenemos el día de hoy a nuestras invitadas, la doctora Luciana Ramos Lira y a la doctora Patricia Fuentes. Les quiero presentar a cada una de ellas. Cuentan con gran experiencia en el tema de atención a la violencia. Han escrito libros, artículos, y el día de hoy nos estarán platicando sobre su experiencia en el tema y dando algunas recomendaciones que sean de utilidad en el día a día. La doctora Luciana es doctora en psicología social por parte de la UNAM. Además, es investigadora en ciencias médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Sus líneas de investigación tienen que ver con problemas de salud mental asociados a la violencia. Por otro lado, tenemos a la doctora Patricia, especialista en modelos de investigación en jóvenes por la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM. Es investigadora en ciencias médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Su línea de investigación es en el desarrollo de modelos de intervención preventiva en salud mental en violencia y adicciones con jóvenes. Las dos son autoras del libro Cómo proteger a los adolescentes de la violencia. Durante nuestros cortes comerciales van a ver la portada del libro, el cual pronto lo van a poder adquirir, y las doctoras nos van a estar platicando el día de hoy cómo conseguirlo y cuáles son los contenidos del libro. Sin más, por el momento les doy la bienvenida. Les agradezco mucho estar en este espacio a las dos. Es un placer poder platicar esta tarde con ustedes. Esta entrevista va a quedar grabada por si alguna de las personas que nos están acompañando la quieren compartir con alguien más o consideran que el dato que se va a dar aquí o la información es de utilidad para otras personas.
Brevemente les quiero comentar acerca de este tema. Sabemos que en diferentes culturas la infancia ha sido considerada como el futuro de nuestra sociedad, además de que la infancia y la adolescencia son etapas fundamentales para el desarrollo físico y emocional de las personas. Por otro lado, hay múltiples investigaciones que nos demuestran que las prácticas de violencia en realidad son un factor de riesgo para perpetuar la violencia como víctima o como perpetrador. Ya, esto quiere decir que vivamos violencia o que la estemos ejerciendo. Por ello, es de gran importancia hablar y reflexionar de estos temas junto con nuestras expertas en la materia. Bienvenidas, doctoras. Me da mucho gusto saludarlas. No sé quién de las dos nos quiera compartir un poquito más por qué es importante hablar de la violencia desde una perspectiva de salud pública. Buenas tardes, pues iniciaré yo a dar una breve, muy breve introducción. La violencia se había considerado tradicionalmente un problema social, incluso pues la perspectiva más criminal, ¿no? Y lo que ahora nos aporta una perspectiva de salud pública es mirar este problema como un problema que conlleva afectaciones importantes en la salud física y mental. De la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 hace un informe donde por primera vez retoma todas las investigaciones al respecto y da cuenta con investigación de cómo la violencia es un problema, ¿no? Con estas graves afectaciones que genera una gran carga de mortalidad, de morbilidad, que afecta a víctimas, familiares de víctimas, pero también a los perpetradores, ¿no? Y que requiere muchos recursos. Y por ello, desde una perspectiva de salud pública, puede mirarse a la violencia desde una perspectiva donde con la investigación podamos conocer cuáles son los factores que inciden en ella y poder intervenir. Muchas gracias, doctora. Es muy valioso lo que nos comparte. Doctora Patricia, ¿usted nos podría platicar un poco más cómo afecta la violencia en la vida, en el entorno, en el futuro de un adolescente? Sí, por supuesto. Gracias, Viviana. El espacio este me parece muy interesante. Por supuesto, justamente desde esta perspectiva de salud pública, se identifican, se han encontrado y estamos con evidencia de que esto afecta a la salud física y a la salud mental, a la salud sexual de los adolescentes, a la salud física, pues justamente porque la violencia física que está caracterizada por golpes con diferentes manifestaciones, pues afecta y daña a la persona que recibe la violencia. Pero la salud psicológica se ve muy afectada porque la violencia psicológica está invisibilizada. No nos damos cuenta cuando humillamos a una persona, cuando la denigramos, cuando la desvalorizamos, cómo la persona está sufriendo, está siendo impactada por estos aspectos y eso va a dañar porque la va a mantener en un estrés crónico. Si es con los compañeros, pues ya no puede estar en la escuela con todo el potencial que tendría para aprender. Si es en la casa, pues va a estar con miedo. Si es con la pareja, pues entonces va a estar intimidada. Entonces, sí afecta de diferentes formas y, por supuesto, conlleva no solo trastornos de la salud mental, sino muchas afectaciones muy concretas que dependerán, por supuesto, del tiempo en el que ha estado expuesto a la violencia y del momento en que ha estado expuesto a la violencia. Muy bien, le agradezco mucho que haga este énfasis porque el tema de la violencia psicológica, lo hemos visto, no es algo que en ocasiones se pueda ver a simple vista hasta que platicamos con la persona, nos cuenta su experiencia, la cantidad de años con la que ha vivido tal vez con alguna vivencia de palabras que escuchó o de alguna humillación o de algún tipo de discriminación y son experiencias que tardan a veces mucho tiempo en sanar y en ocasiones ni siquiera se borran. Son formas de violencia que
que perduran durante varias etapas de la vida de una persona. Lo sabemos en el ámbito clínico, cuando escuchamos a las y los consultantes hablar sobre cosas que tal vez escucharon en la infancia y permanecen muy frescas en su mente, o cosas que observaron incluso y que permanecen ahí muy frescas. Quiero aprovechar para preguntarles, ¿qué originó que ustedes pusieran atención en este grupo de la población, que es un grupo importante? En la salud pública también es necesario hablar de la salud mental de las y los adolescentes, son un grupo importante de la población. ¿Qué hizo qué motivó para que tomaran la decisión incluso de desarrollar un libro, todo un libro hablando de este tema? Un libro que nos será también de mucha utilidad, no sé, es de mucha utilidad a todos los profesionales que estamos en este ámbito. Cuéntenos un poquito. Pues sí, sí, yo lo comento, Pati. Bueno, la doctora Fuentes y yo ya tenemos tiempo trabajando en el tema y en particular nos ha interesado mucho la adolescencia porque este es un periodo crucial de la vida para establecer comportamientos que protejan la salud. Eh, la adolescencia, sabemos que es una etapa en donde se consolida la personalidad, hay, hay un desarrollo, se establece, digamos, el desarrollo del pensamiento abstracto, el desarrollo moral, el control de impulsos, también pues se establecen relaciones interpersonales para crear, ¿no? También una propia trayectoria de vida. Entonces, esta es una etapa muy, muy relevante precisamente porque permite que se pueda trabajar con este grupo de edad para establecer comportamientos que pueden proteger su salud en la medida en que tienen cierta autonomía, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la infancia. Entonces, es fundamental incidir en la etapa de la adolescencia por precisamente ser una etapa en donde se consolidan, ¿no? Muchos procesos y precisamente muchos de los efectos de la violencia que se vive en la infancia se empiezan a manifestar en este periodo de la infancia. Por ejemplo, con ciertas conductas que podemos observar, conductas de riesgo que pueden incluir el consumo de, ¿no? de alcohol o de drogas, la agresividad, en fin. Entonces, es un espacio de vida muy, muy relevante. Muchas gracias, doctora. Quisiera preguntarles un poquito qué tipo de violencias pueden llegar a vivir los y las adolescentes. Por acá comentaron el impacto que puede tener en varias áreas de su vida. De hecho, me parece muy importante el énfasis en la parte psicológica, física, también en el aspecto sexual y lo importante que es intervenir en esta etapa de la vida de un ser humano y prevenir algunas cosas. ¿Qué tipos de violencia pudiéramos estar hablando acá que pueden vivir los y las adolescentes? En su libro explicaban algunas muy, muy en particular que pueden llegar a vivir. Cuéntenos. Pues yo empiezo hablando un poquito de la violencia que pueden vivir en dos contextos, en el contexto familiar y en el Sí, contexto de su actividad con pares, en la escuela, con compañeros, con amigos. En, la, en el contexto familiar, pues pueden vivir violencia física, que es el daño directo a su cuerpo físicamente. Pueden vivir violencia psicológica por el maltrato entre los padres y los hijos, justamente. Y pueden vivir también entre sus pares violencia física, psicológica, y de la violencia sexual va a hablarnos más la doctora Luciana Ramos, y también pueden vivir la violencia en el ámbito de relaciones de pareja. Recordemos que en la adolescencia, esta separación de los adolescentes de la familia de origen, pues fundamentalmente está motivada por tener nuevas relaciones con otras personas, tener nuevos vínculos, nuevas experiencias relacionales con parejas. Entonces, allí, si ellos no están preparados, pueden ser víctimas o perpetradores de violencia. comprendo. Una duda más que nos surge respecto a este tema y pensando en
todo el trabajo que han estado realizando tanto en investigación como en los textos que han publicado, ¿la violencia sí se puede prevenir? Sí, por supuesto, la violencia se puede prevenir porque el, la violencia se aprende. Entonces se aprende desde niños, se aprende con los modelos de los padres, los modelos con los maestros, con los compañeros. Entonces la violencia también se desaprende, entonces sí se puede prevenir. Si por ejemplo en la casa los adolescentes, los niños pueden que toda diferencia que se presenta en la convivencia social se resuelve con golpes, con gritos, con humillaciones. Entonces ellos aprenden que esa forma es la forma de resolver diferencias. Y entonces lo que es importante desde esa etapa y desde ese contexto, que es donde están principalmente los adolescentes, es hacer prevención. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de habilidades para la vida que tienen que poner en práctica tanto los adolescentes como los padres de familia. En la parte final sí quiero establecer algunas, compartir algunas estrategias muy específicas para que podamos ver en qué consistirían estas estrategias. Entonces, con Muchas los gracias, doctora. Pues como ven, es una plática muy interesante que nos aporta información que puede ser de utilidad tanto en los espacios familiares como en los espacios públicos. Les quiero comentar que la doctora Luciana y la doctora Patricia son autoras del libro Cómo proteger a los adolescentes de la violencia. En los cortes comerciales van a estar viendo la imagen del libro, de la portada. Tuve oportunidad de revisar el libro, es un libro bastante completo e interesante del tema que contiene estrategias que también consideran la crianza respetuosa para poder prevenir y evitar actos de violencia en la convivencia con niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir a un corte y seguimos platicando de este tema. Acompáñenos, por favor, empiecen a compartir sus preguntas, comentarios, experiencias del tema para poderlas compartir con las expertas. En un momento regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Gracias a todos y a todas, estamos de vuelta. El día de hoy estamos platicando sobre cómo proteger a los adolescentes de la violencia. Nos acompañan nuestras expertas en el tema, la doctora Luciana Ramos Lira y la doctora Patricia Fuentes. En el corte, antes del corte estábamos platicando un poco acerca de los efectos que puede tener en la vida de un adolescente, tanto los efectos físicos, psicológicos y sexuales después de haber vivido cualquier situación de violencia. De igual manera, vamos a estar compartiendo algunas de sus preguntas y comentarios. Aquí abajo pueden empezarnos a contactar. Nuestro número telefónico es el 800-911-3232, el cual está funcionando las 24 horas del día, es completamente gratuito. Contamos con un equipo de psicólogos y psicólogas que les está atendiendo por medio de llamada telefónica o también por medio de WhatsApp o Messenger. De igual manera pueden explorar nuestras redes sociales, nos encuentran como Centro Simi de Salud Emocional en Facebook o también pueden explorar nuestra red social Juntas contra la Violencia, que es una red social encaminada a poder sensibilizar sobre la violencia de género. Para poder contactar la línea telefónica de línea morada, solo marcando al mismo número 800-911-3232 en la opción número 8.
Muy bien. Doctoras, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Quiero aprovechar para preguntarles por qué es tan difícil o es mucho más difícil hablar de la violencia familiar que de otro tipo de violencias. Esto no sé si obedece un poco eh, a este dicho muy popular que la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué hace tan difícil que de pronto se pueda hablar, pedir ayuda o socializar un poco más cuando se está viviendo violencia familiar? Pues hay varios elementos que influyen. Hay, por supuesto, un estigma social y vergüenza asociada, ¿no? Con el hecho de que ocurra violencia en una familia. Por eso se habla como si fuera, ¿no? Es un secreto que debe de guardarse, que no debe de conocerse, como si este problema solamente incidiera en ese círculo familiar cuando estamos viendo cada vez más claramente que es un problema social, ¿no? Que tiene implicaciones que van a afectar también las relaciones sociales. Y en particular cuando hablamos de niños y niñas, es muy complicado, es a veces comprender, pues que los niños y niñas son, siguen siendo vistos muchas veces como propiedades, ajá, como propiedades de los y las adultas. Ahí sabemos una perspectiva de derechos, de los derechos de la infancia, pero que ha ido permeando muy lentamente en la sociedad y que posibilitaría que los niños y niñas también pudieran, de alguna manera, poder hablar más fácilmente ¿no? De una situación de violencia. Pero está el vínculo amoroso con los padres, ¿no? Con los cuidadores, con los hermanos. Entonces también hay una situación que hace muy difícil que se pueda hablar del tema. Y por supuesto que sabemos que hay mucho temor a veces de denunciarlo precisamente, de las implicaciones que pueda tener, ¿no? Para la propia familia el poder decir que está ocurriendo una situación de violencia, ¿no? Y esta la vemos también, pues, con la violencia que viven las mujeres en la pareja, ¿no? Lo Sí. complicado que es hablar de esto porque pareciera que vas en contra de las normas sociales que siguen de alguna manera presionando a que la familia debe de estar unida a toda costa, ¿no? A pesar, ¿no? De que ocurran estas situaciones de violencia. Entonces, hay muchos elementos culturales, la verdad, que siguen reproduciéndose a pesar de los cambios que, pues, poco a poco hemos visto que se dan en la perspectiva de la propia violencia y también de la infancia. Qué valioso lo que nos comparte. Es cierto, este estereotipo de la familia tradicional donde se esperaría que hubiese unión, respeto, que fuese una red de apoyo, que hubiera soporte. La realidad es que no siempre ocurre de esa manera. De igual forma, sí, totalmente de acuerdo. También lo vemos en la violencia de pareja, en la cual pues a veces esta parte de la vergüenza de ir en contra de la norma social o del mandato cultural podría estar evitando que se acudiera a espacios que pueden ser una red de apoyo, tanto espacios profesionales como personas que están a nuestro alrededor y que podrían apoyarnos o acompañarnos en un proceso que nos pone en un estado de vulnerabilidad. Porque sí, bien es cierto, la violencia nos pone en un estado de vulnerabilidad. Coméntenos un poquito más. Sabemos que hay varios factores que influyen en la violencia y no únicamente lo que se vive en casa. Sabemos que hay muchas otras cosas sociales, culturales, políticas, económicas que influyen o que permean el que se dé la violencia. ¿Qué podría estar facilitando que madres y padres terminen maltratando a sus hijos e hijas en casa? Eh, Hay sí efectivamente diversos factores. Siempre hay que recordar que cuando hablamos de factores, precisamente desde esta perspectiva de salud pública, no hablamos de causas, ¿no? Sino que hablamos de diferentes elementos que pueden incidir, ¿no? En que algo ocurra. En el caso de la reproducción, digamos, de la violencia más bien dentro del hogar, tanto en hombres como mujeres,
un factor muy importante efectivamente es el haber experimentado violencia, ¿no? Ellos mismos. En los hombres, por ejemplo, es muy interesante que en particular el haber sido testigo de violencia entre la pareja, ¿sí? Entre el padre y la madre, es un factor de riesgo muy importante para reproducir también violencia de pareja y que en muchos casos también conlleva, ¿no? Una reproducción de violencia hacia hijos e hijas. Y a esto se unen esta normalización que existe de la utilización del maltrato, que ya hablará también más la doctora Fuentes y lo hablaremos, del maltrato como una manera de disciplinar que todavía se utiliza. Entonces hay una normalización y justificación del uso de la violencia. Hay muchas veces, por supuesto, una falta de conocimiento, ¿no? Acerca de la etapa de desarrollo de niños y niñas, de precisamente estrategias alternativas frente a la violencia. A veces papás y mamás dicen, pues es que me educaron así a mí, ¿no es cierto? Dicen, a mí me educaron así y pues es la manera que yo sé. Entonces, existe también, por eso la importancia de aportar otro tipo de estrategias. Y en ese sentido, volvemos al tema cultural en el sentido que también en sociedades donde se acepta y se justifica el uso de la violencia para resolver conflictos y se usa también la violencia, digamos, para dominar, es donde existen más probabilidades también de que se reproduzca la violencia dentro del hogar. Entonces, hay patrones, como decíamos, sí, macrosociales, ¿no? Y factores particulares, que algunos de ellos se tocan precisamente en las estrategias que aporta el libro para intervenir. Qué importante lo menciona y lo platicábamos antes de que iniciara el programa. Justamente el libro contiene un cuadro muy útil, muy claro, muy práctico para poder ir sustituyendo, para poder ir reemplazando algunas prácticas que pueden determinar pues diversas formas de maltrato. Y lo que hace, lo que nos propone este cuadro que viene en una parte del libro es aplicar estrategias de disciplina positiva. Para ello, antes del corte, la doctora Patti nos estaba platicando de lo que aprende una niña, un niño, un adolescente cuando recibe cualquier tipo de violencia. Doctora Patti, ¿nos puede platicar un poco más de esto? ¿Cómo es que esto puede generar un aprendizaje que posteriormente impacte sus vidas a mediano, a largo plazo y que pueda generar consecuencias en otras de sus relaciones? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que cuando el niño recibe violencia, recibe un maltrato, es golpeado, es eh, dañado emocionalmente por desvalorizarlo, por amenazarlo, por criticarlo. Entonces ella aprende que esa es la forma como hace sentirse mal a una persona para molestarla. Pero también es importante que si estos niños han sido testigos de violencia entre el padre y la madre, pues es lo que están aprendiendo, que es la forma de relacionarse. Aquí el libro fundamentalmente, y hablando de los factores de protección y factores de riesgo, que la violencia tiene factores de protección a nivel y de riesgo a nivel individual, relacional, comunitario y social. En este libro nos enfocamos fundamentalmente a lo individual y a lo relacional. ¿Por qué? Porque eso es algo en lo que podemos actuar, en lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona recibe violencia? Pues aparte de vivir una situación estresante, baja su autoestima, se siente inseguro, se siente con miedo. Y entonces lo que está aprendiendo el niño o la niña es qué es la forma como puedo yo responder ante cualquier situación en la que no estoy de acuerdo. Y entonces eso lo lleva de la casa a la escuela. Por eso encontramos tantos casos de bullying desde el kinder, no solo de adolescentes, en la primaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que los niños aprenden. Si aprendieran disciplina positiva, si aprendieran una forma saludable de relacionarse, esa es la forma como aprenderían a convivir socialmente con otros compañeros o con los profesores mismos.
Sí, por supuesto, tiene total razón, doctora, qué bueno que lo comenta. Incluso quiero aprovechar para comentar que, bueno, este texto que tuve oportunidad de revisar y que es sumamente completo e interesante, es un texto de mucha ayuda para maestros y maestras que quieren empezar a socializar con sus alumnos y alumnas otras formas de convivencia y prevenir situaciones de violencia en el espacio escolar. Antes de que nos vayamos a otro corte, primero les quiero preguntar, ¿qué papel juega la disciplina positiva en la prevención y en la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes? Porque esta parte llamó mucho mi atención en el libro, que es muy interesante, muy completo. Me pareció una herramienta fundamental para comenzar a socializar y a normalizar otras formas de convivencia que no lastimen ni física, ni emocional, ni espiritualmente, ni sexualmente a otros y a otras. Que eso, por supuesto, es de gran ayuda a nivel familiar, a nivel social, laboral, escolar. Cuéntenos un poquito qué papel juega la disciplina positiva. Pues justamente aquí lo que nosotros planteamos es, en lugar de la disciplina punitiva, a través de golpes y castigos, con los que no se va a aprender a convivir de manera saludable, plantear el enfoque de disciplina positiva. ¿Qué favorece este enfoque? Favorece el acompañamiento de los padres hacia los adolescentes y se basa fundamentalmente en tres vertientes. Una, que es la que me parece a mí muy importante, fortalecer los vínculos emocionales entre padres e hijos, que haya ese afecto que se demuestre, que haya esa confianza, que es fundamental en una relación y que haya esa empatía y que entonces los padres, sin descuidar su función de padres, puedan monitorear las actividades de sus hijos. ¿Cómo? Con respeto a sus necesidades y con derecho a su privacidad. Entonces, si esto se va haciendo desde muy temprana edad, los chicos, las chicas lo van viendo de una manera natural y en lugar de estar escondiéndose los padres, van a compartir sus preocupaciones, sus sentimientos y sus pensamientos. Y el tercer punto, no menos importante, es apoyar la autonomía e independencia de sus hijos, porque en la disciplina positiva es muy importante que no estamos para proteger a los niños y meterlos en una cápsula en el que nadie les pueda molestar, no, lo que tenemos es que promover que esas habilidades para la vida de cómo negociar, cómo solucionar problemas, cómo tomar decisiones, cómo comunicarse asertivamente, puedan aprenderlos y practicarlos de manera cotidiana. Entonces ellos vivirán de manera autónoma e independiente para poder convivir saludablemente en diferentes ámbitos. Ah, doctora, muchas gracias. Es de mucha utilidad todo lo que nos comparte. Todo esto va a ser de gran ayuda si consideran que esta entrevista puede ser de utilidad para alguien más. Recuerden que esta entrevista se queda grabada en nuestras redes sociales. La pueden compartir todas las veces que consideren necesario. Pues vamos a otro corte y volvemos. Estamos hablando sobre cómo proteger a los adolescentes de la violencia. Estamos platicando con dos de nuestras expertas, la doctora Luciana Ramos Lira y la doctora Patricia Fuentes. En un momento volvemos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos de vuelta. Estamos platicando sobre cómo proteger a los adolescentes de la violencia. Aquí abajo
pueden ubicar nuestros datos de contacto. Nos pueden contactar al 800-911-3232 y para contactar a la línea morada, que es una línea especializada en atender casos de violencia de género contra mujeres, solo hay que marcar la opción número 8. Recuerden que nuestros servicios están funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, completamente gratuito. Estamos platicando con dos expertas en el tema. Platicamos con la doctora Luciana Ramos Lira y también estamos platicando con la doctora Patricia Fuentes. Y vamos a aprovechar para leer algunos de sus saludos, comentarios y preguntas que nos han dejado en el chat el día de hoy. Lisette Rodríguez manda saludos. Guillermo Barretero, saludos. Guillermo, saludos para todos desde Durango. Muchas gracias por escucharnos desde allá, Guillermo. Creciendo Juntos nos saluda también. Lili, saludos. Yasmín, gracias por este tema tan importante. Alan, saludos, gracias por este tema. Emanuel, saludos, importante tema. Guillermo nos comparte, sus causas son comportamientos adquiridos en la infancia, en el medio familiar y entorno cercano. Lorena Aguirre nos comparte, gracias a cada una por su tiempo y por la información. Dios las bendice. Guillermo, es un problema cultural de la población mundial, desgraciadamente. Así es, Guillermo. De igual forma nos comparte Guillermo problemas psicológicos, emocionales que en los núcleos familiares se vivieron en generaciones pasadas y que se han pasado de generación en generación, que los adolescentes y en vida adulta piensen que es algo normal, desgraciadamente. De igual forma, Verónica Jiménez, saludos. Guillermo, las mujeres en nuestro país son las únicas que pueden cambiar el futuro de sus hijos, no permitiendo en el núcleo familiar violencia y maltrato por parte de sus cónyuges. Luis García, pienso que creemos que los adolescentes son arrebatados e impulsivos por el simple hecho de ser adolescentes, pero mucho tiene que ver el estilo de crianza que tuvimos con ellos en la infancia. ¿Es así? Roxana Ramos Lira, gracias y saludos a las doctoras. Guillermo, en una infancia, en una familia, los padres deben de enseñar a sus hijos desde muy pequeños a derechos y obligaciones. El respeto es primordial. Mariana Cervera también manda saludos. Blanqui, saludos, excelente tema. Guillermo también nos comparte el ejemplo arrastra. ¿Qué nos pueden decir de estos comentarios? Por acá podemos retomar este comentario, estos comentarios que nos hizo Guillermo, que por supuesto tiene razón. Creo que él no compartió alguna pregunta en particular, nos compartió su punto de vista. Por acá Luis nos decía si esto es verdad, la forma en la que se da la crianza es lo que más impacta la crianza en la infancia. ¿Qué nos pueden decir sobre ello? Bueno, yo hago un comentario, creo que luego Pati, ¿no? Pues la verdad es que el peso que tiene lo que se vive en la infancia, pues efectivamente, ahora sí que cada vez es más claro, ¿no? En la clínica se ha observado, pero en la investigación, incluso en la investigación en neurociencias, que es un tema que también a la doctora Fuentes y a mí nos ha interesado mucho, queda claro cómo el cerebro incluso, ¿no? De niños y niñas se puede ver afectado por violencia que ocurre en edades muy tempranas, ¿no? Así como otros procesos. Entonces, no hay que olvidar que sí, no es una etapa muy relevante y además esta idea de que ni se van a acordar, no es así, porque la violencia genera un estrés tan fuerte, ¿no? Físico, biológico, emocional, que deja una huella. Entonces, creo que esta parte yo la quería comentar y hacer nada más un pequeño comentario, si puedo hacerlo. Claro, adelante. Que la mujer es como la que estaría la que sería responsable, ¿no? De llevar pues, a que la familia las cosas ocurran de buena manera. Yo creo que tenemos que involucrar, mi opinión, es más a los padres, ¿no? A las madres, efectivamente, pues históricamente a las mujeres se nos ha asignado, ¿verdad? Este papel de cuidar a la familia, pero yo creo que es muy importante que los hombres, que los varones, se involucren más porque es muy importante su presencia, en particular para los hombres, para los adolescentes y los niños. Entonces, yo nada más quería hacer este comentario
comentario, porque son igualmente importantes los padres como las madres, ¿no? Pues, para este desarrollo saludable de niños y niñas. Claro que sí, doctor. Es súper necesario romper con estos estereotipos basados en el género, donde el cuidado, como bien lo comenta, la atención, la crianza, el servicio están enfocados en las mujeres. Por supuesto que hoy en día de igual manera juega un rol importante las nuevas masculinidades y generar un rol paterno presente, involucrado, responsable, sensibilizado con las necesidades afectivas. Para ello, pues sí, sabemos que dentro de este ejercicio de las nuevas masculinidades, la salud mental, el acudir a terapia, el estar en estos espacios, el informarse, el leer estos textos, em, instruirse en este tema es de vital importancia tanto para los padres como de igual manera en diferentes profesiones, en la salud mental, en la medicina, es súper necesario romper estos estereotipos en los cuales pues el cuidado, la crianza o la educación solamente esté o recaiga en las mujeres, ¿no? Tengo otra pregunta para ustedes aprovechando que estamos hablando de estos temas. Em, en otros bloques había mencionado sobre la gran necesidad y justo la doctora Patricia dijo, nos va a comentar en el último bloque algunas estrategias para convivir sin violencia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en lo práctico? ¿Cómo le hace la gente que nos está escuchando y que tiene toda la intención de estar aquí, de aprender más y de llevarlo a sus espacios y que en sus espacios hay una convivencia libre de violencia? ¿Qué estrategias nos podría recomendar? Claro que sí, les voy a recomendar una con entre padres hacia hijos. Pero antes de eso, me parece muy importante que la violencia, un comentario que escuché de uno de los del público es que se va pasando de generación en generación. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido. Entonces creo que como primera acción preventiva tendríamos que identificar cuáles son esas manifestaciones de violencia psicológica que tenemos de padres hacia hijos, entre compañeros y amigos y entre la pareja, porque muchas veces creemos que actuamos bien, creemos que no somos violentos, pero todas nuestras manifestaciones se han normalizado tanto que no las identificamos. Solo voy a leer dos manifestaciones, un poquito como para entender, y luego la estrategia. Sí. Por ejemplo, cuando hay intimidación verbal, los insultos y amenazas pueden afectar la estabilidad emocional, asustar y evocar miedo. Cuando hay desvalorización de padres hacia hijos, eso se va a reflejar entre compañeros en la ridiculización, descalificación, en el menosprecio, la humillación reiterada, y eso afecta la autoestima. Entonces, cada una de estas manifestaciones va a tener un punto en el que va a tener una intención de dañar, y de eso generalmente no nos damos cuenta. En una ocasión yo estaba dando una sesión como esta entre los violencia de adolescentes, y me decía una chica, oiga, ahora que escucho esas manifestaciones, me di cuenta de una cosa. Yo pensaba que tenía mala suerte con los chavos, pero eso dice que son manifestaciones de violencia. Yo lo hago todo el tiempo, pero nunca pensé que fuera violencia. Entonces, en general, eso es lo que sucede. Bueno, ahora paso a dar este espacio a leer alguna práctica, una estrategia de cómo hablar con los hijos. Es saber manejar el tono de voz, reconocer cuando la voz suena crítica o burla, o cuando se da la impresión de estar dando órdenes y levantando la voz para que otros reaccionen. Este lenguaje impide la comunicación. Un tono de voz afectuoso y amistoso ayuda a mejorar la autoestima y favorece la comunicación. Cuando tu hijo habla, es mejor escucharlo con atención, intentar entender sus sentimientos y sus puntos de vista, confirmar lo que quiere expresar, en lugar de solo ofrecerle consejos. Exprésales empatía y muéstrales confianza a tus hijos. Evitar que la conversación se convierta en un regaño. Utilizar las palabras precisas, las frases amables y comentar solo lo esencial para evitar sermones, advertencias o llamados la atención, porque entonces estamos alejando a los hijos en lugar de acercándolos.
evitar el uso de palabras que sirven para reprochar como siempre o nunca. Por ejemplo, siempre haces mal todo, nunca ayudas a nada, ¿no? Entonces, en cambio, si les expresamos tus sentimientos desde el yo, se puede crear una atmósfera positiva que facilita la conversación. Por ejemplo, siento que no me ayudas lo suficiente. Me gustaría que me ayudaras más guardando tu ropa y ordenando tus libros. Procura apreciar y reconocer los logros y esfuerzos de tus hijos o ver lo que hacen bien y exprésalo para elogiar su comportamiento. Por ejemplo, excelente, ingenioso, me gusta, te quiero mucho. Utiliza también un lenguaje no verbal para expresar los elogios. Sonríele, guíñale un ojo, apláudele. Además, puedes darle abrazos, estrechar sus manos, estar cerca de él. Y esto también puedes expresarlo a través de sus redes sociales con un like, un me gusta. Me encanta. Entonces, esas son muchas de las estrategias que están concretas y puntuales aquí. Es de mucha ayuda, doctora. Creo que esto, pues, da bastante luz, bastante claridad de qué cosas podemos hacer en la práctica y pueden ser de utilidad, em, para cuidar la salud mental de niños, niñas y adolescentes, y que sus entornos sean entornos seguros, respetuosos, entornos saludables y entornos que les permitan crecer con confianza y que no normalicen la violencia. Tengo otra pregunta que hacerles. Nos quedan pocos minutos del programa y la verdad es que hay tantas cosas que abordar de este tema y seguramente podremos hacer otras emisiones y que no sea la última vez que las tengamos acá de invitadas. Se me ocurre también ahora que la escuchaba, que en algún otro momento también podemos hablar de lenguaje no violento, que también nos invita a comunicar de esta forma, ¿no? Justo con este cuidado en la entonación, estas palabras que alimentan emocional y espiritualmente a quien las escucha, no solo a niños, niñas y adolescentes en general, es un cuidado en las relaciones. Em, ¿Hay aquí alguna, por acá también mencionaba la parte de dar like? Hoy en día tenemos una vida también en lo virtual. Por supuesto que también es una forma de expresarnos el afecto. ¿Hay alguna manera en la que podamos ayudar a prevenir que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes normalicen la violencia y después se convierta en una práctica en las parejas o en los noviazgos? ¿Tenemos alguna forma que ayude a prevenirlo? Pues ahí en el libro se hablan, ¿no? De algunos estrategias, pero en general creo yo para evitar esta normalización, pues sí es importante considerar contar con programas educativos, ¿no? Que desarrollen competencias para que se gestionen relaciones saludables, fomentar valores positivos para promover relaciones no violentas e igualitarias. E incluso aquí vendría otra vez el tema, digamos, por ejemplo, de género, ¿no? El respeto que se debe de tener a niños y a niñas. Eh, este tema precisamente, como decía yo, de la igualdad. También, pues te pueden precisamente educar también sobre riesgos asociados a uso de redes sociales y promover precisamente conductas, digamos, más positivas en estos ámbitos, pero implica un esfuerzo conjunto. Ahora, la idea del libro es que no nos sintamos a veces muy desesperanzados, ¿verdad? Porque vemos que es un gran problema y parece que no se puede, ¿no? Hacer nada. Precisamente lo que acaba de decir Patti es muy importante. Cada una de nosotras, de nosotros como adultos, adultas, podemos establecer lazos específicos con los y las adolescentes que van a servir también de elementos que ayudan a que se desnormalice la violencia y que se enseñe que hay otras formas también de relación. Entonces, esto también por eso lo hablamos con respecto a los profesores, por ejemplo, la importancia que tienen los profesores, por ejemplo, para hacer ver también que el
hablar o el decirse o el insultarse no necesariamente es lo normal o lo mejor, ¿no? Para las relaciones. Entonces, creo que es un aporte que la verdad quiero decir es de la doctora Patti Fuentes, que es quien ha trabajado más directamente en vivo y a todo color con docentes y estudiantes todas estas estrategias. Yo he trabajado más la parte de investigación, pero ella lo ha probado y lo ha trabajado directamente. Entonces creo que es una gran aportación la que hace ella en este sentido, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctora Luciana, y doctora Patti. Por aquí Ceci nos manda saludos desde Quintana Roo. Gracias por estarnos escuchando desde allá, Ceci. Nos pregunta, ¿me podrían decir de qué libro hablan? Sí, Ceci, el día de hoy estuvimos platicando también de los contenidos del libro Cómo proteger a los adolescentes de la violencia. En los cortes comerciales de este programa podrás ver la portada del libro que se estuvo compartiendo en cada corte. Por si tienes intención de adquirirlo, es un muy buen texto que sirve para padres, madres de familia, para maestros, maestras, para psicoterapeutas que quieren trabajar con este tema en sus espacios y prevenir situaciones de violencia con niños, niñas y adolescentes. El libro trae varias propuestas sobre crianza positiva que son de vital importancia para poder prevenir que esto se dé en nuestros espacios. Así que bueno, ya una vez que termine el programa puedes ver la grabación. En los cortes comerciales vas a ver la portada del libro por si quieres adquirirlo. Y bueno, ya estamos casi en los últimos minutos del programa. Disculpen si ya no pudimos leer algunos comentarios y preguntas que pusieron. Les estaremos dando respuesta a la brevedad por parte del Centro CIMI de Salud Emocional, por parte de Farmacias Similares. Les estaremos dando respuesta por escrito porque ya nos quedan poquitos minutos de la entrevista y no quisiera que se nos terminara la entrevista sin que nos compartieran. Sabemos que el trabajar con el tema de la violencia a veces puede producir un desgaste a nivel emocional y físico también. ¿Qué hacen para el autocuidado? Pues la verdad es que el autocuidado implica precisamente el poder tener otro tipo de actividades, ¿no? Que posibiliten desconectarte de estos temas. Y esto hay un montón de cosas que se pueden hacer de autocuidado dependiendo de cada quien lo que le gusta. Hay gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta leer, que le gusta meditar, le gusta hacer de comer, ¿no? Pero esto tiene que ver con el proveerse espacios para sentirnos bien y también implica el poder relacionarnos y socializar también desde otros lugares que no sean, ¿no? Estos temas. Eh, Creo que el autocuidado cada vez es una herramienta que sabemos que es necesaria porque no, si nosotros no estamos bien, no podemos tampoco, ¿no? Poder apoyar a las demás personas. Esto es fundamental para cualquier persona que tenga algún tipo de trabajo con personas y en particular con este tema. Entonces, hay eh, y creo que por otro lado, el hecho de que sientas que tu trabajo tiene una incidencia, de alguna manera también reduce un poco ese desgaste, porque con este libro que yo colaboré con la doctora Fuentes, yo sentí que estábamos dando esperanzas, ¿no? Y dando respuestas y no solamente documentando una problemática que ha sido documentada y que diariamente, ¿no? Sabemos de su gravedad y de su magnitud. Muy bien, doctora Patti. Sí, yo sobre este punto me parece muy importante lo siguiente. Nosotros estamos, cuando planteamos este libro y fue el gran reto, ya sabemos cuáles son los factores de protección, cuáles son los factores de riesgo de la violencia en diferentes espacios, pero es cómo planteamos qué podemos hacer. Y el qué podemos hacer es muy importante porque este es un programa de salud pública en el cual todos podemos hacer algo, los padres de familia, los profesores, toda persona que esté en contacto con los jóvenes, ya sea desde el gimnasio, ya sea en otras actividades, desde las redes sociales, todos podemos hacer algo. Entonces, aquí la propuesta del libro es sensibilizar
a todas aquellas personas que están en contacto con adolescentes sobre cómo proteger, y todos podemos hacerlo. Ese era, ese era el reto para nosotros, era el desafío, y esa es la propuesta que está muy clara y muy concreta. Y el libro nos lleva paso a paso qué se puede hacer. El libro va a estar disponible en librerías y en formato electrónico muy pronto, pero también nosotros tenemos un curso justamente sobre prevención de violencia en adolescentes, estrategias preventivas, que se imparte en el Instituto Nacional de Psiquiatría en modalidad online. Está por ahí una convocatoria que enviamos y con mucho gusto están todavía abiertas las inscripciones. El curso empieza del 30 de septiembre al 31 de octubre. Creo que es una gran oportunidad para que todos podamos aprender cómo podemos con nuestro granito de arena contribuir a un fenómeno y un problema que nos ha rebasado como sociedad y en el que todos tenemos el compromiso y el derecho y la oportunidad de participar. Muchas gracias, doctora Patti. Es de gran utilidad esto que estuvimos platicando el día de hoy. Gracias por compartir. Les agradezco la disposición durante estos últimos meses que nos estuvimos poniendo de acuerdo para podernos reunir el día de hoy. Ha sido pues súper enriquecedor estar acá escuchándolas. Les agradezco la disposición desde el día uno que me puse en contacto con ustedes. Les agradezco también generar estos textos, son de gran utilidad para toda la comunidad de psicólogos y psicólogas que trabajamos con el tema. Nos ayuda a seguir mejorando nuestra práctica y a contar con más herramientas para llevarlas a cabo y para proponerlas con las personas que nos consultan para poder dar estrategias prácticas. Esta entrevista es de mucha ayuda, se va a quedar grabada. Si alguien no tuvo oportunidad de escucharla en vivo, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en la página de YouTube como en nuestras páginas de Facebook. Nos pueden encontrar como Centro CIMI de Salud Emocional. También pueden acudir a la página de CIMI Radio, dar me gusta y les va a llegar la notificación de nuestros programas en vivo, que son todos los días, martes y jueves, en punto de las 6 de la tarde. Pues un gusto que estuvieran aquí con todos y todas, un gusto también compartir con toda la gente que nos estuvo escuchando. Les mando un saludo desde acá. Les invitamos a que nos sigan contactando. Nuestra línea está disponible. Si alguien se identificó con el tema, si alguien quiere compartir una experiencia que se encuentre viviendo en este momento, nos pueden contactar. Les recuerdo también que para atender el tema de violencia contamos con el servicio de la línea morada, llamando al 800-911-3232 a la opción número 8 y de igual manera les vamos a poder apoyar. Recuerden que ser feliz sí se puede. Les mandamos un abrazo. Gracias, doctora Luciana. Gracias, doctora Patti. Les mando un abrazo con cariño y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan una linda tarde. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias, Hasta Vivi. luego. Un placer.